con Jacob y Abraham. Y finalmente, la iglesia. La iglesia es verdad. Miren cómo lo dice en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. Ese es Pablo escribiéndole a Timoteo. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que tenemos 10 cosas que son verdad: Dios, Cristo, el Espíritu Santo, las Escrituras y la palabra de Dios, el Evangelio, la ley de Dios, el pacto de Dios y la iglesia. Ahora bien, vamos a buscar un momentito en Juan 8, 31 y 32, y este versículo lo utilizamos cuando estábamos hablando de cuando nos liberamos del pecado. Mira cómo dice. Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Vamos a entrar de esas 10, vamos a entrar a 4 fortalezas de la verdad que nos habla la palabra de Dios. La palabra de Dios expone estas 4 fortalezas y vamos a comenzar en lo que es la palabra de Dios en términos del Señor Jesús. Es verdad. Vamos a buscar en Juan 14, versículo 6. El Señor Jesús es la persona de verdad. Las 4 áreas van a ser: Señor Jesús es la persona de verdad, la palabra de Dios es la palabra de verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, y la iglesia es columna y baluarte de verdad. Comenzando con lo que es Jesucristo. En Juan 4:6 dice, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es la misma encarnación de la verdad absoluta. Él es nuestra protección de ser invadido y atacado por Satanás y por todo el reino de las tinieblas. Por eso en Romanos 13:14 dice: sino vestidos del Señor Jesucristo. Él es en su verdad la misma encarnación de lo que es la verdadera, lo que es una verdad absoluta. Es Cristo, la puerta a la salvación. Esa es la verdad, punto. Con eso usted se viste, y cada vez que Satanás venga a atacarlo a usted, donde caiga la duda si Dios te ha perdonado o no, tú te vistes de Cristo. Yo me visto de Cristo, porque la sangre preciosa de Cristo me cubrió de todo pecado, me limpió completita. Entonces ese dardo no va a tener efecto en ti, porque la verdad absoluta que es Cristo, tú te vestiste de Él. Tú te pusiste ese cinturón alrededor de tus lomos y vas andando con Él todo el tiempo. Y esta es mi verdad, y esta es mi verdad. Y yo creo en esa palabra. Así que te tienes que vestir de esa, pero tienes que conocerla. Mientras estudiamos la armadura de Dios, podremos ver que cada pieza de la armadura está íntimamente relacionado con la persona y obra de Cristo. Así que cuando nos ponemos, estamos en realidad revistiéndonos de la protección de Jesucristo. Fíjense que en estas primeras fases de ponernos la armadura de Dios,
tiene un orden. Empezamos poniéndonos el cinturón. Luego viene y uno se pone la coraza, que vamos a entrar después, y luego la sandalia. Esas 3 piezas, Pablo las compara y las utiliza en ese orden porque los romanos en la milicia se ponían de una manera estructurada, en orden, esas piezas. Tiene que ponerse primero el cinturón. ¿Por qué? Porque la manera en que ellos vestían eran unas maneras que eran como unas túnicas que eran sueltas. Así que se tenían que ajustar el cinturón para que entonces esa túnica, cuando tuvieran que moverse, pues ellos les ajustara esa túnica con ese cinturón, ¿verdad? Así que había un propósito de por qué comenzó Pablo a trabajar la armadura de Dios utilizando el paralelo de la armadura del soldado romano. Vamos a empezar con la verdad. Y después entonces la coraza y después la sandalia. Pues ciertamente si tú comienzas con la verdad de lo que es Cristo, ya estás identificado. Ya tú sabes cuál va a ser tu parámetro. Ya tú sabes cuál es tu ancla. Así que lo primero es Cristo. Amén. La segunda es la palabra de Dios, es la palabra de verdad. Vamos a buscar en 2 Timoteo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Recuerden, esto es Pablo escribiéndole a Timoteo y por lo tanto a nosotros. Ahora busquen en Santiago 1, versículo 18, para que vean cómo lo dice Santiago. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y en Juan 17:17, que la hemos estudiado aquí, es la oración sacerdotal de Jesucristo. Miren cómo Él oró por todos nosotros y por los discípulos. Dice, santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y nosotros podemos seguir buscando muchas otras citas, pero yo quería que ustedes tengan estas referencias porque ustedes van a estar expuestos a aquellos que no creen en la palabra de Dios o que creen que la Biblia ya está pasé o que hay dudas de los autores de la Biblia. Mira cómo dice en el Salmo 119. Por eso es mejor tener todas estas referencias a la mano para cuando ustedes tengan que decirle, sí, yo sé en lo que creo, o cuando tengan que decirle a su nieto, sí, mira, la palabra de Dios es esto, o a su sobrino, o a quien ustedes vayan a evangelizar, ustedes sepan en quién ustedes están creyendo y cuál es la evidencia. Dice en el Salmo 119, versículos 42-43. Y daré por respuesta a mi avergonzador. ¿Quién es el avergonzador de nosotros? Satanás. Que en tu palabra he confiado. Cuando tengas ese ataque de Satanás, recuérdale en quién tú estás confiando. En el Todopoderoso. En que el quien lo levantó de la muerte y fue resucitado. Pero el avergonzador va a querer hacer de esto una tontería. Como que tú no debes creer en ello, porque esos son cuentos de hace 2000 años. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espera. Para tener la palabra de verdad en la boca, ¿qué hay que hacer? Leerla, aprenderla, reflexionarla, meditarla. Cuando venga el avergonzador,
esa palabra sale. Sale. ¿Por qué? Porque hay un Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el que va a trabajar y te la va a llevar a la memoria. Así que el avergonzador tiene un buen soldado cuando sabemos palabra y cuando dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Amén. Así que la Biblia en repetidas veces declara que es palabra de Dios, como lo hemos visto ahí. Pero la guerra espiritual se hace victoriosa si tú te puedes contestar esta pregunta. ¿Acepto la Biblia como la verdad, la palabra de verdad? Como la misma palabra de Dios, como la única y definitiva autoridad de lo que es cierto y de lo que es falso. ¿Acepto las Escrituras como la revelación de Dios? Tú puedes haber tenido un encuentro con el Señor y haber decretado que eres hijo de Dios a través de Jesucristo, fabuloso. Lees la palabra, que es revelación divina, pero entonces se levantan, como ya está anticipado, personas que van a hacer análisis de lo que es la Biblia. Y hacen traducciones donde quitan el nombre de Jesús. Y hacen traducciones que hacen confundir al cristiano. Así que usted tiene que tener mucho cuidado con la Biblia que usted vaya a regalar, con la Biblia que usted vaya a usar de referencia. Porque hay traducciones que no van de acuerdo y lo que han hecho es que la han acomodado a nuestros tiempos. La palabra de Dios no es cuestión de acomodarla, es que el cristiano se tiene que acomodar a la palabra de Dios. Si no, definitivamente la derrota es segura. Ahora, ¿qué tú crees? ¿Crees que Isaías lo escribió Isaías? Porque hay personas que son teólogos con muchos títulos que están enseñando a otras personas que hay autores en la Biblia que no fueron los que escribieron ese libro. ¿Y qué pasa? Que esa es la mejor estrategia de Satanás. Si te quito la fe, si te quito el ancla donde tú vas a hacer la referencia, te dejo en una batalla desnudo. Te dejo en una batalla sin armas, sin protección. La victoria es segura para Satanás, no para nosotros. La derrota es dada. Si tú no aceptas la palabra de Dios tal y como es y comienzas a escuchar, no, porque fíjate, es que en el Génesis lo que quiso decir de Adán y Eva es que a lo mejor eran unas tribus. Era la tribu de Adán y la tribu de Eva. No, porque es que en el Génesis pudo haber sido de esta manera, pero es que en el Génesis va en contra de la teoría de la evolución. Y yo soy una persona intelectual y yo estudio mucho. De verdad que esto puede ser parte de la mitología, como sabemos que hay mitología griega y romana, así que es posible que esto sea parte de la mitología hebrea. Y todas esas cosas, y las van a estar escuchando de gente con títulos en las escuelas y en las universidades y en los seminarios teológicos. ¿Y qué va a pasar con el pueblo? Se va a confundir. De seguro, Satanás te va a zarandear y va a pisotearte. Si comienzas a minar tu confianza en lo que es la palabra de Dios, van a acabar contigo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender lo que es la palabra del Señor y qué revelación tiene en la palabra de Dios? Tenemos que darnos cuenta que el mundo no conoció a Dios mediante el razonamiento, solamente mediante de la acción del Espíritu Santo. Tú puedes comenzar a entender lo que está la palabra de lo que dice la palabra de Dios. Hay veces que en tu meditación
lo que dice ahí, en esa palabra, tú dices, pero lo que va a llevar a llenar mi necesidad en el momento de necesidad, donde yo estoy buscando esa relación con Dios, Dios sabe tu necesidad. Dios sabe y Dios provee. Y te va a llevar a una palabra que a lo mejor tiene que ver con una guerra o con los tiempos de David, pero el Espíritu Santo es el que te revela la verdad detrás de lo que Él te quiere decir. Quizás esa guerra puede ser que se refiera a la situación que tú tienes ahora. Quizás esa guerra que es histórica, que ocurrió, que está ahí para nuestro conocimiento, pero el Espíritu Santo transforma esa palabra histórica en verdad tuya de hoy. Solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios. El hombre en su razonamiento va a leer la palabra y no la va a entender. Amén. Vamos a ver entonces, solamente, escúchenme bien, cómo nosotros podemos confrontar el pecado y la tentación. Es la revelación de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, porque es el que en la Biblia la que nos revela qué está bien y qué está mal. ¿Cierto? Pero también es la palabra de Dios la que me da un futuro de confianza. Me da el futuro de saber, mira, ten esperanza, porque estás pasando por esta batalla, pero yo estoy contigo. Pero estás pasando por esta batalla, pero el acusador, el vengador, está vencido, porque la palabra dice que él va a ser vencido. Agárrate de esa verdad. Así que Satanás está vencido y él lo sabe. Número 3, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 11. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso somos nosotros, amén. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así que tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Toda la revelación de la palabra va a venir a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que va a iluminar, que va a abrir la palabra de verdad en ti. El hombre natural por sí solo no va a poder entenderla, como dijimos. Tenemos que conocer que el Espíritu Santo siempre nos conduce, siempre. Hay unos absolutos que usualmente en nuestro hablar moderno, humanístico, no debemos tener, los siempre y los nunca. Pero en Cristo, en la palabra de Dios, hay absoluto. El siempre del Espíritu Santo es que nos va a conducir a las creencias,
acciones, actitudes que están en armonía con la palabra de Dios, que es la palabra de verdad, y con la persona de Jesucristo. Vamos a tomar un ejemplo de eso. Los dones proféticos. Nosotros creemos en ellos, seguro. Pero los dones proféticos, cuando sale una profecía de la boca del profeta, palabra de sabiduría, de ciencia, no puede ir en contra de la verdad de la palabra de Dios. No puede ir en contra de la ley de Dios. No puede ir en contra de los mandamientos de Dios. Así que si hay una palabra que dice, pues mira, te tienes que divorciar porque te tienes que dedicar más tiempo a tu ministerio. Ajá. ¿Cómo va eso? No va. ¿Saben qué? Es un ejemplo real. Parece absurdo, pero es real. Así que lo primero que el cristiano debe ser que cuando escucha palabra que le dan en profecía, o cuando hay profecía, porque ahora como todo es cibernético, ahora las profecías están en YouTube, en los medios sociales, y es cuestión de usted, y la escuchó, o si no te la enviaron, y ya tú la escuchaste. Lo primero que tú tienes que hacer, fine, la escucho, muy bien. Entonces le empiezo a pasar por la palabra de Dios. Es una palabra que me invita a hacer una acción contraria a lo que Dios me ha hablado, contrario a lo que Jesucristo ha venido a implementar en la tierra, que es su reino, contrario a todo aquello que quiere hablar, que quiere decir el evangelio de Jesucristo. Esa palabra no va. Escúchela, está bien, escúchela, pero escudriñela y pásela a través del Espíritu Santo, y luego entonces usted la valida o no la valida. Pero quien valida ese tipo de palabra es el Espíritu de Dios. Jamás el Espíritu Santo o una palabra que venga de Dios va a venir a violar los principios del cristiano, los principios cristianos, jamás. Vamos a ver en 2 de Pedro, busquen 2 de Pedro, capítulo 1, del 20 al 21. 2 de Pedro, capítulo 1, del 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de la palabra de verdad. Así que nosotros tenemos que orar para que nos conduzca a la palabra de verdad, a la revelación de Él, cuando abrimos la Biblia y vemos cada una de las porciones que están escritas en la palabra de Dios. Señor, ilumíname, que yo pueda entender ese mensaje que el pastor trajo, o que yo pueda entender esta palabra que tiene para la mañana de hoy, o para la noche de hoy. O Señor, ilumíname para yo saber que en esta guerra que estamos teniendo, en estas peticiones, tu palabra me dice esto, pero no le entiendo. Sea honesto con el Señor. Yo no le entiendo. Espíritu Santo comienza a trabajar en mí para que mi mente y mi corazón reciba la revelación correcta. Esa es la oración que uno tiene que hacer antes de comenzar a leer la palabra de Dios, para que no sean confundidos. Ahora, ¿cómo saber si este pensamiento es obra del Espíritu Santo o si es obra de Satanás? ¿Cómo yo lo voy a saber? Número 1. Si ese pensamiento busca mostrarte que tu valor para Dios te hace desear tu comunión, es obra del Espíritu Santo. Ahora, si ese pensamiento busca convencerte que eres tan malo que Dios no quiere tener nada que ver contigo, ese
pensamiento es del enemigo. Si ese pensamiento busca mostrarte que hay perdón y restauración a disposición de ti a pesar de cuán grave sea tu pecado, ese pensamiento es inspirado por el Espíritu Santo. Pero si busca convencerte que no hay perdón para ti porque has cometido un pecado imperdonable, ese pensamiento es del enemigo, porque lo que va a buscar es distanciarte del Señor, distanciarte de la relación con tu Padre. Todo lo que te acerque a una relación con Dios es del Espíritu. Todo lo que te aleje de la relación con Dios es del enemigo. Y hay sutilezas y la manera sigilosa que lo hace confunde la mente, confunde los pensamientos. Número 3. Si ese pensamiento usa la palabra de Dios para darte esperanza y certidumbre del amor y perdón de Dios, es del Espíritu Santo. Pero si emplea la palabra de Dios fuera de contexto para convencerte de que no hay esperanza para ti, esa es obra de Satanás. Recuerden que Satanás es el padre de mentira y busca la manera de lo que está escrito, tornarlo en contra y hacerlo de una manera distinta a lo que realmente fue la intención de la palabra. Le va a cambiar los verbos, le va a cambiar el orden, le va a cambiar todo, pero más o menos la va a utilizar. Saca áreas, la saca de contexto para entonces usarla en contra de lo que tú has creído. Por último de los ejemplos, si ese pensamiento construye fe, fortalece tu fe, esperanza y amor en tu corazón y aumenta tu confianza y certidumbre en la salvación, es obra del Espíritu Santo. Pero si ese pensamiento crea desesperación, ansiedad, duda, resentimiento, ira contra Dios, su palabra y su pueblo, sientes que nada tan malo como tú puede haber sido nunca realmente salvo. La duda, la ansiedad, yo no digo que esto sea un pecado, lo que estoy diciendo es el origen de quién puede estar obrando detrás de eso que tú estás pensando. Si hay duda, si hay desesperación, no puedo dormir, hay ansiedad. Hay una palabra profética que dijeron que en marzo y en junio y en septiembre y en noviembre y en diciembre y todo este año va a ser un desastre y va a haber desolación y va a haber hambre y va a haber esto. Yo voy a la palabra de Dios. Porque no puede haber, pueden ocurrir, claro, este año ha sido espectacularmente distinto. En enero 1, no me olvido de este culto que hicimos aquí, domingo 1 de enero. La palabra que el Señor me dio ese día fue señales antes del fin. Y yo decía, pero ¿cómo es esto? Y en ese culto oramos. Y cuando oramos, yo dije, esta es la palabra que el Señor me dio en la mañana. Muy bien, pero eso no quiere decir que ya nos vamos. Aleluya, pronto no, el Señor viene pronto, aleluya. Pero eso lo que quiere decir es que en esa palabra, en ese momento, va dirigida a la prisa de Dios, porque la iglesia evangelice. Esa es la palabra, que las señales antes del fin, lo que nos están diciendo, iglesia, muévete. Iglesia, hay que hacer algo, porque ya los tiempos se acortan. Este estudio va dirigido no solamente a estar firme, porque la realidad es que la batalla va a ser peor. Eso es cierto. Pero lo importante es que tú estés firme y que tú sepas en quién tú has creído. Amén.
ay, que la cosa me da ansiedad. Fine, sí, nos puede dar un poquito de ansiedad, pero entonces me agarro de la palabra, me agarro de las promesas del Señor. Se va a acabar el empleo, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Las batallas van a ser en contra de lo que es y representa todo de Dios. Esas van a ser las batallas del futuro. Dios dijo hombre y mujer. No, ahora vamos a aceptar esto y esto y esto. Esas van a ser las batallas. Yo lo dije en la última clase. Hay un grupo que está buscando que se acepte el sexo con niños, que se acepte la pedofilia. Oiga, y esto no es Puerto Rico, no, esto está a nivel mundial. Y esto es una realidad. Y nos está tocando hacer esa batalla en oración, porque dijimos que están en las regiones celestes. Ahí en los aires es que se está dando esa batalla, pero se manifiesta en la tierra. Y por último, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Vamos a buscar en Primera de Timoteo, versículos, capítulo 3, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Primera de Timoteo, capítulo 3. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, dice Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahorita dijimos que la verdad puede ser verdad revelada de Dios. Jesucristo es verdad, la palabra de Dios es verdad, el Espíritu Santo es verdad. Pero entonces hay una verdad que tiene que ver con el estilo de vida que refleja la verdad. Y ahí sí que nos vamos profundo, porque esta es la parte práctica de lo que es la iglesia. La plena verdad de Dios, es decir, su palabra y su poder, combinada con la integridad espiritual del cristiano, juntos son los únicos fundamentos para una defensa contra Satanás. Busquen un momentito en Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El fruto de la luz en el poder del Espíritu es vivir en la verdad. Mi testimonio tiene que ser que yo hable verdad. Se trata, por tanto, de lo que en mi vida íntima y personal yo soy. Aquí se trata de cómo yo puedo resistir. Miren lo que yo le dije al principio. Palabra de verdad. Jesucristo que es verdad. Pero mi estilo de vida íntegro, espiritual, es la verdadera defensa contra Satanás. Si hay mentira en ti, no vas a poder tener victoria. Y ahora, no es solamente saber palabra. Satanás es padre de mentira. Y donde haya mentira, por ahí él entra. Es la puerta de él. Pero cuando tú estás bien firme en lo que tú has creído, y tú sabes que tu defensa es el Señor Jesucristo y lo que tú has creído en la palabra, y sabes que que el Señor te está trabajando y que el Dios amoroso va trabajando contigo, pero queda un remanente de mentira dentro de ti, la batalla va a ser difícil que la ganemos. Dice la palabra de Dios
Salmo 51, 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Así que en este sentido, cuando estamos hablando de que la iglesia es baluarte de verdad, cada uno de nosotros como parte de la iglesia de Jesucristo, tenemos que comportarnos en integridad. ¿Qué quiere decir eso? Integridad quiere decir de una sola pieza. Que yo me comporto aquí como me comporto en mi trabajo, como me comporto con mi familia, como me comporto con mi vecino, como me comporto en la calle. Que no guardo secretos ante el Señor, que soy la misma. La única manera de mantenerse firme ante las acechanzas del diablo es permanecer en la verdad. Una vida de mentira que comprende especialmente la hipocresía es una vida de derrota espiritual. Y aquí estoy citando al teólogo Samuel Pérez Millo en su comentario exegético del griego del Nuevo Testamento. Y él utilizó esa última oración para cerrar su exégesis con respecto a esta porción. La hipocresía. Y está hablando del cristiano. ¿Y qué hizo Jesús con respecto a los fariseos de su tiempo? Eran los líderes religiosos. Miren cómo dice en Mateo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la misericordia y la fe, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Él estaba citando Miqueas 6:8. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando Jesús habló ante los fariseos, en esta porción citó a Miqueas, en ese versículo. Hipócritas. En el griego, en el original, hipócrites, con K, era una máscara. Ustedes se acuerdan de sus estudios de cuando estaban en la historia antigua. Los griegos utilizaban una máscara. Que esa máscara determinaba el personaje que ellos iban a caracterizar. Había unas máscaras que eran sonriendo, unas que eran tristes, otras que eran como asustadas, otras que estaban bien alegres. Esa máscara se le llamaban hipócrites. Jesucristo hace mención a esa palabra porque hipócrites fue desarrollándose del griego, luego siguió desarrollando a ser la palabra hipócritas. Así que lo que él quiso decir fue: ustedes fariseos, que son los líderes de su tiempo, se ponen esta máscara ¿de qué? De religioso. Por eso es que habló de la palabra hipócritas, porque es una simulación. Hipócritas quiere decir, es un actor que está proyectando lo que no es. Así que ustedes religiosos se pusieron esta máscara para hacerle ver a la gente que son de esta manera cuando realmente son de esta otra manera. Por eso es que él le dice, quítate, no seas hipócrita, porque lo que tienes que hacer es esto, practicar la justicia y amar la misericordia. ¿Saben qué? Los religiosos de nuestros tiempos, ¿quiénes somos? Nosotros. Hay que cuidarnos de esas máscaras. Hay que cuidarnos de no ser religiosos, sino ser honestos ante el Señor. Ser íntegros, de comportarnos aquí como allá. No hay diablo que te meta mano.
cuando ve que hay un cristiano sincero, que hay un cristiano que realmente cree en la palabra, tal y como está escrita, se deja llevar por lo que es la revelación del Espíritu Santo, creen que Jesucristo es el Hijo de Dios que le ha dado salvación, pero se comporta de una manera íntegra, se aleja, porque no puede contigo. Esa batalla la ganaste. No va a poder contigo, pero si se queda una parte dentro de ti que todavía está escondida y no ha sido revelada, entonces tiene acceso y definitivamente no vas a poder ganar esta batalla. Dios aborrece la desobediencia de cualquier tipo, pero particularmente el fingimiento religioso. Los que aparentan amar al Señor son un estorbo manteniendo a otros lejos del Señor. Eso es lo que quiere decir, que por mi conducta cristiana, que no estoy llevando a cabo porque no soy sincera, y me comporto más como una religiosa y no como un verdadero cristiano, lo que hago es alejar a los inconversos. Hay que quitarnos las máscaras, hay que quitarnos los hipócritas. No podemos personificar aquí ser religioso. No podemos estar en un acto como si estuviéramos en un escenario poniéndonos una máscara de religioso. Actuar en justicia, en misericordia y continuamente humillándonos ante nuestro Dios. Amén. Entonces sí, no hay diablo que te meta mano. Satanás odia enfrentarse al creyente que tiene el cinto de la verdad alrededor de su cintura. La verdad afecta al enemigo y a su reino, lo devasta y derrota porque pone de manifiesto sus caminos de engaño y mentira, tal como son, y quebranta su poder contra ti. Si te mantienes en la verdad, si confiesas, hasta quizás un estilo y un hábito. Uno de los ejemplos que en uno de los libros que leí decía de esta persona que los mentirosos compulsivos, que aunque sea chiquitita la mentira, ¿verdad? Y él se dio cuenta cuando vino a los pies de Cristo, él se dio cuenta que él tenía que salir de esa prisión de la mentira. Y entonces decía, Señor, en su oración, líbrame de los momentos que yo voy a mentir, porque yo sé que no puedo dejar de hacerlo. Así que ayúdame. En su sinceridad, cada vez que él tenía esa tentación de dar la mentira, o por ejemplo, él decía, yo sabía de los cuentos, tipo vendedor de carros, tipo vendedor de casa, ay, esta casa es espectacular. Y los vecindarios son espectaculares, usted está comprando lo mejor y te lo estoy dando un precio regalado. Pues él decía que eso le repetía en su vida, porque eso era ya conducta. Ya él caminaba sobre la mentira continuamente. Entonces le pedía al Espíritu Santo que cada vez que él fuera a dar una mentira, que el Señor le revelara, que le hiciera como una campanita. Poco a poco esta persona fue trabajando con un pensamiento donde él renunciaba a todo momento en que venía esa tentación y se vestía de Cristo. La sangre de Cristo me protege, la sangre de Cristo me defiende. Señor, sé tú mi baluarte, Señor. Y entonces él repetía. El resultado fue, le tardó meses. Una conducta no cambia inmediatamente. Mínimo 21 días para que tú tengas un cambio de conducta. Son mínimos. Un hábito no se cambia de la noche a la mañana. Solamente la sangre de Cristo y el poder lo puede hacer. Así que ciertamente, si uno agarra esa verdad, que es el cinturón
de la verdad en todos los aspectos que nosotros hemos discutido hoy. Rechazamos toda mentira, rechazamos toda apariencia religiosa y nos damos a la verdadera religión, que es amar la verdad, hacer justicia y misericordia. Satanás no va a poder contra ti. Esa batalla que estás dando, mira a ver qué está ocurriendo en tu vida, que no has podido ser el vencedor, no has logrado tener una victoria sobre ella. ¿Qué ha pasado en tu vida que todavía ahí dentro está algo escondido que no ha sido revelado? Dios lo sabe seguro, pero lo tienes que decir, se lo tienes que confesar. Así que con esto terminamos hoy nuestra clase de la porción del estudio bíblico de la armadura de Dios. Y yo quisiera repetir contigo que ahí donde tú estás, hagas conmigo esta oración. Cierra tus ojos. Dios y Padre amado, te doy gracias por este día, por lo que hemos aprendido, por lo que tú has revelado en tu palabra. Te pido la protección del cinturón de la verdad sobre mi vida personal, mi hogar y familia, el ministerio de Dios que ha puesto para mi vida. Uso el cinturón de la verdad directamente contra Satanás y su reino de tinieblas. Me abrazo al Señor Jesucristo, que es la verdad, como mi fuerza y protección frente a todos los engaños de Satanás. Te pido que la palabra de Dios sea el deleite de mi corazón para estudiarla y memorizarla. Perdona mis pecados por no hablar la verdad. Muéstrame cualquier manera en la que esté siendo engañado. Por el poder del Espíritu Santo, abre mi entendimiento para las Escrituras y condúceme a la comprensión práctica de su palabra de verdad. Gracias por hacer de mi iglesia columna y baluarte de tu verdad para mi vida. Ayúdame a relacionarme con mi iglesia y a dar protección y ayuda a otros. Gracias por darnos el cinto de la verdad y lo tomo con gratitud y deseo tener un entendimiento más profundo de su protección por medio de tu poder. En el nombre de Jesús, amén. Dios me los bendiga, Dios los cuide.